Buenas noches, queridos y amados hermanos de Hogares en su Presencia. Estamos aquí hoy con ustedes, el pastor Andrés y Adriana, en este segundo día de consagración, acompañándolos y dando gracias a Dios, porque para nosotros es un privilegio estar en este tiempo con ustedes. El tema que el Señor ha puesto en nuestras vidas el día de hoy es la gracia a través del sacrificio de Jesús. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos allí en nuestras casitas y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor y Padre Celestial, bendito Dios, hoy venimos ante tu presencia, Señor. Queremos ser esos instrumentos tuyos, bendito Dios, Señor, para poder llegar a la vida, Señor, y a los corazones, Padre, de tus fieles. Señor, sabemos que esta semana de consagración, Señor, será de gran bendición para nuestra iglesia, Hogares en su Presencia, Señor. Sabemos que tú eres grande y maravilloso, Padre, y hoy ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres grande y maravilloso, bendito Rey Celestial. Por eso hoy damos toda la gloria, todo el honor y todo el poder a ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo de Dios, Señor. Amén y amén. Amén. El texto bíblico que el Señor nos ha puesto para iniciar, para que lo busquemos allí en nuestras casas, es Efesios 2, del 8 al 9. Entonces, les pido el favor que allí en su casita tomen su Biblia, para que puedan corroborar lo que nosotros venimos a hablar esta noche. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a darle gracias al Señor porque Él nos permite aún alimentarnos de su palabra. Amén. Entonces dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía y la unción del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es amén. Eso dice la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos, muy buenas noches. Qué gozo y qué alegría es poder estar delante de la presencia de nuestro poderoso Dios. Damos toda la gloria, la honra, el honor y el poder a nuestro Padre Celestial, porque sabemos y creemos que Él se glorifica y se manifiesta en todos y cada uno de nosotros. Bueno, mis amados hermanos, para poder entender lo que hoy Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros, se hace necesario que nosotros podamos entender qué es gracia, ¿sí? Y de esta manera podremos entender el título de lo que la palabra del Señor nos quiere hablar en el día de hoy, ¿sí? El título es La gracia a través del sacrificio de Jesús, pero para poder entender ¿cuál es la gracia que nosotros hemos recibido a través del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? Se hace necesario entender primeramente qué es gracia. Y la palabra del Señor nos habla muy claro y nos enfatiza en esos maravillosos textos bíblicos y nos dice que porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que realmente nosotros somos salvos por gracia, por ese sacrificio maravilloso que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, por esa bendición tan poderosa y tan maravillosa que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. O sea que en pocas palabras, gracia es ese favor inmerecido que nosotros recibimos de parte de Dios, porque si nosotros nos pusiéramos a hacer un sondeo de qué somos nosotros o quiénes somos nosotros, ¿sí? O si somos realmente acreedores a esa gracia, pues podríamos decir que no. Porque realmente, ¿cuántas veces nosotros pecamos al día? ¿Cuántas veces nosotros fallamos al Señor? Y aún viendo ese sacrificio tan maravilloso que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, a veces nosotros no entendemos que debemos cuidar esa gracia, que debemos realmente mantenernos en obediencia y conforme a la voluntad de nuestro poderoso Rey, ¿sí? Es necesario que nosotros podamos entender. Entonces, gracia es un favor inmerecido. Es algo que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo que no merecíamos, ¿sí? Pero que por misericordia Dios nos la ha dado.
¿sí? Nos ha puesto en gracia a nosotros para que a través de ese sacrificio podamos acceder a esa salvación tan maravillosa que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces, sabiendo que es gracia, ahora es necesario que nosotros aprendamos a valorar esa gracia, la cual recibimos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es necesario que nosotros empecemos a darle el valor a esa gracia que Dios nos ha dado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros no le damos el valor suficiente y por eso es que muchas veces nosotros como cristianos pecamos con tanta facilidad y nos da lo mismo porque como sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya nos ha perdonado y que Él es amplio en misericordias y que siempre nos va a perdonar, entonces pensamos que podemos pecar en todo momento, pero realmente le damos el valor necesario a la gracia de Dios. ¿Ustedes qué piensan, mis amados hermanos? ¿Sí? ¿Y tú qué piensas, Pastora Adriana? Que sí, muchas veces nosotros nos encargamos de volver a crucificar allí a nuestro Padre Celestial allí en la cruz, simplemente con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, no simplemente que porque estamos sumergidos tal vez en una religión cristiana, a veces nos disfrazamos de esto y pensamos que ya tenemos todo ganado, pero nosotros fallamos constantemente y nosotros volvemos a crucificar a Dios allí otra vez. Cada día le hacemos más daño, cada día volvemos a abrir esas llagas que Él tuvo que padecer por nosotros. Y hoy Dios nos llama a eso, a tomar conciencia, a poder entender ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Amén, gloria a Dios. Y justamente lo que habla mi esposa es lo que yo les quiero dar a conocer en la palabra del Señor. Por eso quiero que vayamos a Hebreos, en el capítulo 6, versos 1 al 6. Rápidamente puedan ir a su palabra, espero que la tengan ahí lista. Hebreos capítulo 6, versos 1 al 6. Y aquí vamos a entender el valor tan importante que nosotros le debemos dar a esa gracia, ¿sí? A esa gracia que recibimos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y es importante que tú lo puedas analizar y que puedas darle ese valor, ¿sí? A esa gracia que Dios nos da. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Amén. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez en fundamento el arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gastaron de las buenas obras de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bueno, amados hermanos, aquí podemos ver en este pasaje bíblico lo que Dios nos habla, ¿sí? Y lo que Dios quiere que nosotros entendamos acerca de la gracia, ¿sí? Dice el texto bíblico que es imposible, ¿sí? Que una vez que nosotros hayamos gustado de los dones, de esas cosas maravillosas que el Espíritu Santo de Dios nos da a todos y cada uno de nosotros, que es imposible que nosotros volvamos otra vez a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera, pastora, que volvieras a leer el verso 5 y 6. Y quiero que le presten mucha atención, mis amados hermanos, porque este es un error que muchos cristianos cometen. Y por esta razón es que no le dan el valor suficiente a la gracia o a ese favor inmerecido que nosotros recibimos de parte de Dios.
Y como no le damos ese valor, entonces volvemos, se nos olvida la gracia que hemos recibido a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros volvemos a sacrificar a nuestro Señor Jesucristo. Y no es justo esto. Por eso es importante que tú le puedas dar el valor necesario a la gracia de Dios. Amén. Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. ¿Sí? Perdón, pastora. ¿Sí? Asimismo gustaron de los poderes venideros. ¿Sí? O sea que es imposible que una vez que usted ha liderado, que ha servido al Señor, que usted ha sido usado por el Espíritu Santo de Dios para ministrar, ¿sí? Es imposible que una vez de que usted haya operado o obrado en nombre de Dios, ¿sí? De esa forma pase lo que dice el verso 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mire, mi amado hermano, lo que pasa cuando nosotros dejamos de darle el valor a la gracia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros dejamos de darle ese valor, volvemos a sacrificar a nuestro Señor Jesucristo para nosotros mismos. ¿Y será justo? Es importante que hoy tú puedas pensar y analizar este tipo de cosas, mis amados hermanos. ¿Será justo que nosotros volvamos a pecar, ¿sí? Una vez que hemos gustado de los placeres y de los dones del Espíritu Santo de Dios y que hayamos ministrado? ¿Será justo que nosotros recaigamos, ¿sí? Porque no le damos el valor necesario o suficiente a esa gracia inmerecida que Dios nos ha dado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros volvemos a sacrificarlo y volvemos a exponerlo a vituperio? ¿Sí? O sea que volvemos, podríamos decir que volvemos a bofetearlo, volvemos a azotarlo, volvemos a ponerlo a cargar esa cruz, volvemos a poner esos clavos en sus manos, en sus pies, ¿sí? Volvemos a clavar esa lanza en su costado. Eso es lo que nosotros hacemos cada vez que pecamos, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, mis amados hermanos, pues realmente no le estamos dando el valor necesario a la gracia de Dios, ¿sí? A ese sacrificio. ¿Y sabes por qué tal vez nosotros no lo hacemos? Porque no hemos entendido el sacrificio tan grande que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros logremos entender eso, entonces vamos a lograr dar el valor suficiente o el valor que se merece la gracia que Dios nos ha dado a través del sacrificio de Jesús. ¿Sí? Y para esto es necesario, yo les voy a hablar entonces de ese sacrificio, les voy a de alguna manera a volver a recordar ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿sí? En la cruz del Calvario. Y para eso quiero que vayamos a Lucas 23, 1 al 5. Lucas capítulo 23, 1 al 5. Y les pido que rápidamente vayamos porque el tiempo en televisión es caro, mis amados hermanos, y no tengo mucho tiempo. Entonces rápidamente Lucas 23, 1 al 5, mi amada esposa lo va a leer. Amén. Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él es Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñándole por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí.
Amén, mis amados hermanos. Entonces veamos lo que la palabra del Señor aquí nos enseña. Lo primero que pasó con nuestro Señor Jesucristo. En estos pasajes bíblicos podemos ver el juicio y la condenación que vino sobre nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros bien vemos el texto bíblico, podemos analizar y comprender de que realmente el mismo Pilato decía, pero yo no hallo nada. Realmente yo no hallo culpable a este varón. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Y todos empezaron a levantar falsas injurias sobre nuestro Señor Jesucristo, a decir falsas testimonios, a decir mentiras sobre lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Y lo único que nuestro Señor Jesucristo había hecho a lo largo de su ministerio era presentar el Evangelio, mostrar la verdad de una manera muy coherente, muy cierta. Y esto de alguna manera dolía en aquellos eruditos que conocían la palabra y que no creían que él era el Mesías, ¿sí? Entonces mire cómo muchas veces nosotros como siervos de Dios o como hijos de Dios, a veces ponemos en juicio y condenamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cuando nosotros le negamos, cuando nosotros muchas veces su pastor o la persona que está predicando la palabra del Señor te dice algo, ¿sí? Y te habla muy confrontantemente y usted dice, no, eso es pura mentira, usted qué me va a venir a decir que la salvación viene por nuestro Señor Jesucristo. No, si el Mesías no ha venido. Y hay gente que hoy en día todavía cree esto, ¿sí? Y mis amados hermanos, nosotros no podemos poner en juicio, ¿sí? O en tela de juicio lo que la palabra del Señor nos habla. A veces nosotros queremos transgiversar la palabra de Dios. A veces nosotros queremos desviar el propósito de Dios y queremos creer lo que nos favorece a nosotros. Y no debe ser así, ¿sí? Entonces cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, dejamos de darle el valor necesario a la gracia que Dios nos ha dado a través del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y muchas veces nosotros nos atrevemos, ¿sí? En medio de nuestra ignorancia y en medio de nuestro pecado, nos atrevemos a enjuiciar y a condenar a nuestro Señor Jesucristo. Pero porque el Señor Jesús es así, pero porque el Señor Jesús me quitó mi ministerio, pero porque el Señor Jesús hizo esto. Pues mi amado hermano, la culpa no es de Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros dejamos de entender el propósito de Dios y entramos en pecado, y por eso es que muchas veces nosotros hacemos lo que dice Hebreos 1:6, que nos volvemos atrás y volvemos a sacrificar a nuestro Señor Jesucristo, y es ahí donde lo volvemos a enjuiciar y lo volvemos a condenar. Y no es justo, mis amados hermanos. Hoy es necesario que nosotros seamos muy coherentes y empecemos a darle el valor necesario a ese sacrificio tan importante, tan maravilloso, y por el cual nosotros podemos acceder a la salvación. Entonces, mi amado hermano, nosotros no somos nadie para enjuiciar o condenar a nuestro Señor Jesucristo como lo hicieron en esos tiempos, ¿sí? Debemos entender que Dios nos ha dado la salvación. Pero mire que a veces se nos olvida que nuestro Señor Jesucristo fue flagelado por nosotros, ¿sí? Y esto lo habla Mateo 27, ¿sí? Versos 24 al 26, y esto lo voy a leer de la NTV, ¿sí? Y rápidamente la pastora los va a leer. Pilato vio que no lograba nada y se armaba un disturbio. Así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la que a la vez decía, soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. La sangre respondió a gritos, y la gente respondió a gritos. Los haré responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran.
Mira lo importante de ese pasaje bíblico, mis amados hermanos. Esto es de gran bendición. Sí, me encanta mucho lo que dice ese último texto bíblico y muchas veces nosotros lo entendemos, ¿sí? No lo entendemos. Dice que así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad y mandó a azotar a Jesús. O sea, eso es lo que nosotros entendemos por flagelación, ¿sí? Fue golpeado, fue maltratado y él siendo inocente y por nuestros pecados él fue golpeado. Y muchas veces nosotros hoy en día no le damos el valor necesario a esa gracia y volvemos a sacrificar a nuestro Señor Jesucristo, decía Hebreos 6, decía, y que lo volvemos a exponer a vituperio. O sea que cada vez que nosotros no le damos el valor necesario o importante a la gracia de Dios, volvemos a exponer a nuestro Señor Jesucristo a vituperio. O sea, es como si nosotros cogiéramos, dice ahí, ese látigo que tenía puntas de plomo y después y cogiéramos en la espalda de nuestro Señor Jesucristo y lo volviéramos a flagelar. Y nosotros no podemos hacer eso, mi amado hermano. Nosotros tenemos que entender que debemos cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer las cosas, mis amados hermanos. No podemos volver a exponer a nuestro Señor Jesucristo a vituperio, porque si tú haces esto, si tú mantienes en pecado, ¿sí? Y nunca cambias, pues estás volviendo a exponer a nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario, lo estás volviendo a sacrificar, lo estás volviendo a flagelar, lo estás volviendo a azotar. Y yo te pregunto hoy, ¿esto será justo? Yo creo que no. Y es por esa razón que nosotros muchas veces no le damos el valor necesario a la gracia de Dios. Y es necesario que nosotros cambiemos esta forma de hacer las cosas, ¿sí? Si nosotros bien vemos lo que dice el verso 29 y 30 de ese mismo texto bíblico, de ese mismo capítulo, mire lo que dice los versos 29 y 30. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¿Sí? Veamos lo que la palabra del Señor nos enseña acá. Fuera de que lo azotamos cada vez que nosotros pecamos, ¿sí? Cada vez que nosotros no le damos el valor necesario a la palabra, ¿sí? Y al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no solamente lo estamos azotando, sino que volvemos y le ponemos una corona de espinas. Y fuera de eso nos burlamos. Fuera de eso nos ponemos bravos cuando nos disciplinan, nos ponemos bravos cuando nos adoctrinan. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Nos estamos burlando de ese gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Debemos tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Eso no está bien. Y por eso es que muchos perdemos la gracia de Dios. Y terminamos en un limbo, terminamos perdiendo el norte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Debemos tener cuidado, ¿sí? Otra cosa que Dios nos habla, ¿sí? Es que muchas veces nosotros lo obligamos a cargar su propia cruz, ¿sí? A Él lo obligaron a cargar su propia cruz y a veces nosotros con nuestros pecados, ¿sí? Volvemos a hacer que nuestro Señor Jesucristo cargue la cruz. Y eso lo dice el verso 32 del mismo capítulo 27. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era el Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Imagínense, mis amados hermanos, ese recorrido desde donde lo habían condenado y lo habían enjuiciado. Desde ahí le tocó salir con esa cruz tan pesada, ¿sí? Hasta el Gólgota, que fue el monte en donde lo sacrificaron, ¿sí? ¿Y esa cruz qué significa? El pecado de nosotros. Y muchas veces nosotros volvemos a pecar y obligamos de nuevo a nuestro Señor Jesucristo a que tome esa cruz y vuelva a llevarla. Mis amados hermanos, ¿esto será justo? Y es aquí donde a veces nosotros no le damos el valor suficiente a la gracia de Dios. Recuerde que es un favor inmerecido. No es porque tú te lo merezcas. ¿Sí? Es porque Dios en su infinita misericordia nos lo dio, pero es necesario que usted aprenda a valorar ese sacrificio tan maravilloso que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Amén. Y termino con el último, la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Verso 35.
Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Mire cómo terminó ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, siendo crucificado. Cuánto dolor sentiría nuestro Señor Jesucristo con cada clavo que le pusieron en sus manos, con ese clavo en sus pies. Tú puedes alcanzar a imaginar el dolor tan certero que pudo haber tenido nuestro Señor Jesucristo. No sé qué puedas estar diciendo tú al otro lado de la pantalla, mi amado hermano, pero tal vez cuando tú pecas es porque tú no has entendido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque no has entendido la gracia a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y la invitación en esta noche, mis amados hermanos, es para que ustedes entiendan que no podemos volver a sacrificar. Grábese muy bien ese libro, ese verso de Hebreos 6, 1 al 6, mi amado hermano, y lo invito para que recapacite en él, para que realmente tú puedas dar el valor necesario a la gracia de Dios. Amén, mis amados hermanos. Quiero invitarlos para que cierren sus ojos. Mi amada esposa va a estar orando por nosotros y bueno, darles gracias por la invitación. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida y que usted la pueda poner en práctica y pueda dar el valor necesario a la gracia de Dios. Amén. Pastora. Señor y bendito Padre Celestial, esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, porque hemos culminado este segundo día de consagración, Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos entender, Señor, que somos salvos por tu gracia, Señor. Ayúdanos a no fallarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a no volver, Señor, a darte esos azotes, Señor, a volver a crucificarte, Señor, a volverte a dar ese dolor tan fuerte que tuviste que pasar, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que gracias a ti, Señor, que por tu gracia somos salvos, Señor. Señor, que no vale el arrepentimiento, Señor, el remordimiento, Señor, sino que cada día debemos esforzarnos para hacer tu voluntad, para ser conforme a tu voluntad, bendito Dios, Señor. Pongo en tus manos, Señor, la vida de cada uno, Señor, de los que está presente, Señor, de los que nos verán, Señor, de los que aprenderán de tu palabra, Señor. Hoy los bendigo, Padre, y pido que seas tú glorificándote y manifestándote, Señor, en medio de nuestras vidas, Señor, para ayudarnos, Señor, a ser cada día como tú quieres que seamos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te damos toda la gloria, el honor y el poder a ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga y que la gracia de mi Dios Todopoderoso sea sobre ustedes en todo momento y en todo lugar. Dios los bendiga.